tardes a todos. Estamos arrancando un segundo episodio de Dínamo. Ustedes ya lo conocen, el programa de discusión energética que hablamos con Juan José Aranguren, Nicolás Arceo, Julián Gadano. En otros programas viene Gustavo Lopetegui. En fin, tantos más. En este episodio puntualmente vamos a hablar de tarifas. En materia estamos justo en la antesala de la implementación de la revisión quinquenal tarifaria. Es un proceso que la Argentina en los últimos 25 años hizo poco, incumpliendo, si se quiere, el marco legal, pero en los últimos 2 o 3 meses las empresas están discutiendo con el Estado un escenario de aumento o de actualización tarifaria para los próximos 5 años. Vamos a hablar con Juanjo, con Nico Arceo, son unos tipos que saben mucho de eso. Vamos a hacer un pasaje también por el plan nuclear argentino. Es algo que genera mucha ilusión, mucha expectativa. Todavía se conoce poco en términos de qué es lo que el gobierno de Javier Milei quiere hacer sobre el tema. Ahí tenemos una referencia obligada, que es Julián Gadano, ex subsecretario de Energía Nuclear. Está llegando Juan José Carvajales. Vamos a hacer también un pasaje por reforma eléctrica, la reforma del sector eléctrico, que es un proyecto recontra ambicioso que quiere llevar adelante la Secretaría de Energía. Veremos si es viable o no es viable, va a depender mucho de la macroeconomía. Así que, sin más, para empezar, Juanjo, hay algo que a mí me sorprendió la semana pasada cuando hablábamos o hace 2 semanas cuando hablábamos con Gustavo Lopetegui y con Nicolás Gadano. Sobre todo Gustavo, él tiene una posición de mirar bastante el vaso medio lleno, diciendo, bueno, se ha hecho un montón. Hoy el promedio de la demanda está pagando un 80%, está cubriendo un 80% de los costos reales del sector eléctrico, del sector gasífero. A principio de la gestión de Javier Milei se cubría un 20%, con lo cual, y la sociedad procesó esa actualización sin demasiada conflictividad. Las tasas de cobrabilidad de la distribuidora sigue siendo alta. Con lo cual la pregunta concreta es, ¿compartís esa mirada en materia tarifaria? ¿Valorás el camino transcurrido? ¿Falta poco para llegar al lugar donde tenemos que llegar o no? ¿Todavía sos más cauto? Bueno, buenas tardes. Un gusto, porque no había estado en el primer episodio, estar nuevamente con ustedes. Obviamente, comparto la visión de ver la mitad del vaso lleno. No creo que tampoco sea fácil completar la última parte del vaso. Normalmente completar la primera parte resulta un poco más sencillo, y también relativizaría un poco los números, ¿no? Porque es cierto, concretamente, el año 2023 había terminado el sector eléctrico con una cobertura del 47% y el 2024 con una cobertura del 63%. Pero eso es promedio. Okay. Cuando lo divido por sectores, la cobertura de industria y comercial fue del 40 y la cobertura de residencial fue el 41. Y la del 41 se divide en 85 el N1, 21 el N2 y 29 el N3. ¿Esos son datos de 2024 o datos Son 2024. Camesa, okay, que el informe lo cerró anual hace un par de semanas. Es cierto que cuando vos decís que hoy estamos al 90%, es cierto, pero es un momento en donde sobra gas. Donde no necesitamos quemar tanto combustible líquido, salvo obviamente los momentos de pico, pero en promedio. Sí. Entonces normalmente en el verano, diciembre, cuando enero, la cobertura es mayor, aumenta. Y otro elemento que hay que tener en cuenta es cuál es, aunque sea una mala palabra, cuál es el tipo de cambio de equilibrio. Es decir, va a quedar en el valor de hoy 1.250, yo estoy hablando del... Y cuando salgamos del cepo, hacia dónde va a ir teóricamente el único tipo de cambio. Y por otra parte, hay que tener en cuenta que por lo general las tarifas son más difíciles de aumentar en los años impares. ¿Por qué? Porque hay elecciones. Claro. Tan sencillo como eso. Tal vez el único ejemplo del año impar en que se ganó la elección fue la administración Macri en el 2017. ¿Por qué no pudimos hacerlo en el 2016? Por los conflictos judiciales, la demora en implementar la audiencia pública, etcétera. O sea, estamos mejor, estamos con una perspectiva de poder remunerar en pagar el costo con la tarifa, obviamente también teniendo en cuenta que tenemos un sector de la población que todavía no puede hacer frente al costo total y que por lo tanto va a tener que seguir siendo subsidiado y que todavía no se ha identificado claramente. Ha habido muchas discusiones, tanto en los últimos 2 años del gobierno anterior como en el primero de en la administración Chirilo, de hacer una nueva tarifa social, pero hasta ahora no ha pasado absolutamente nada y seguimos con el esquema del 2016, la tarifa social federal. O sea, estamos bien, la revisión tarifaria integral va a poner un marco y lo que tenemos que hacer es respetarlo, porque uno de los problemas que tenemos es que no respetamos lo que acordamos. Ahora, Juanjo, si vos, el que se está escuchando del otro lado, dice, bueno, tenemos un año electoral, siempre los gobiernos tienden a ser un poco más cautelosos a la hora de actualizar tarifas en años impares, como bien decías vos,
¿Qué va a pasar con las tarifas en 2025? O sea, ¿qué ves ahí? Bueno, yo hablo por lo que escucho, yo creo que va a haber una identificación de cuál es el camino, cuál es la diferencia que se tiene que cubrir. Esa diferencia obviamente va a estar reflejada por calidad de servicio y por inversiones que van a permitir tener una calidad de servicio, particularmente en el sector eléctrico, pero creo que van a ir faceándose, desplazándose en el tiempo de forma tal de que no impacten en demasiada la inflación, porque es claro que un ancla o una estrategia de este gobierno es poder tener una inflación contenida y llegar a las elecciones con debajo de 2, o sea, 1,5 sería, creo que para esta administración ideal, cosa que, teniendo en cuenta el punto de partida, es claramente un éxito. Teniendo en cuenta, no querés tener en cuenta el 25 de diciembre, tener en cuenta el 12-4 de noviembre del 23. 1,5 es para la Argentina un éxito. Totalmente. Y habrá que ver, bueno, cómo de acá a ese momento, qué pasa con el Fondo Monetario, qué controles se liberan para ver cuán libre queda el tipo de cambio y esa flotación sucia que quede, en qué nivel se estabiliza. Déjame hacerte una pregunta con algo que mencionaste al pasar, pero me parece interesante. Hace 10 días tuvimos una situación compleja en materia de abastecimiento de energía. De hecho, estábamos grabando Dínamo cuando la demanda estaba a pleno, porque hacía mucho calor en el centro del país, todo el país en realidad, pero en el centro también, y se desengancharon 2 líneas de 220 kilovoltios de Edesur, en 2 veces, primero a la madrugada y después al mediodía. Eso provocó una situación muy compleja en la región que abastece en la concesión de Edesur. ¿Cómo reaccionás vos como regulador cuando tenés una compañía que evidencia un problema en la calidad de servicio, pero que al mismo tiempo es el Estado quien incumplió las pautas contractuales porque durante años le pisó o congeló tarifas? Entonces no tenés mucho instrumento para reclamarle, porque la empresa te va a decir, bueno, mirá, esto es una historia, cuando vos mirás los últimos 25 años, el Estado incumplió 20 y hubo 5 que más o menos se cumplieron. ¿Cómo mirás para adelante cuando tenés ese pasado que te complica? Primero hay que analizar que la administración actual tuvo bastante suerte, ya sea climática, ya sea porque tomaron algunas medidas, pero recién llegado a marzo, o últimas semanas de febrero, tuvimos un incidente. Normalmente los problemas se suceden en la época entre fiestas y al inicio de febrero. Esto se demoró, vino una ola de calor, obviamente se conocía, y si bien yo no conozco exactamente los motivos técnicos por los cuales saltaron las 2 líneas en forma casi paralela o simultánea, en la medida de que no podamos respetar los marcos regulatorios, siempre va a haber culpas que son concurrentes. Parte es la empresa que tiene una justificación, parte es el Estado que tiene otra justificación. Argentina necesita muchos años de cumplir con la ley. Y en el sector de consumos regulados tenemos un claro ejemplo. Tenemos una compañía que desde el año 2013 está incumpliendo con la ley. Desde que YPF le compra a British Gas las acciones, tenemos una empresa como Metrogas que está controlada por un productor de gas. Esto es contrario al marco regulatorio vigente, contrario a la 24076. Por lo tanto, tenemos que de una manera por otra evitar que ese buen libro de Carlos Nino prevalezca, ¿no? Un país al margen de la ley. El otro día una fuente de YPF me decía que por ahí la empresa o YPF, que es el accionista principal de Metrogas, va a esperar hasta que se apruebe la revisión quinquenal tarifaria, lo cual es entendible, y a su vez a que esté más claro el escenario cambiario para ver si puede capturar el interés de... Pero no es una decisión de YPF, es una decisión del Estado regulador que tiene que hacerle cumplir la ley. El Enargas le tiene que obligar, ojo que me cargo con las culpas de lo que no pudimos hacer nosotros en 2016-2017, es el que tiene que hacer cumplir con la ley. Y es cierto, YPF no le va a convenir. Primero, hay 2 elementos que están jugando en el cual es la ecuación económico-financiera de la compañía. Primero, la concesión termina en el 2028. Sí. Y es evidente, de hecho en la ley base se extendió la renovación de 10 a 10 más 10, o sea, a 20 años. Por lo tanto, claramente es necesario que vos tengas como compañía accionista de Metrogas un conocimiento de cuál va a ser el flujo de futuro de fondos que te puedes asegurar. Sí. Luego renegociar la RTI, pero inmediatamente con eso, o negociar la venta de las acciones sujeta al resultado de la RTI. Porque como ocurre en otras tantas transacciones. Ahora abrimos la mesa, pero me interesa esto porque es súper interesante. Por ahí es medio técnico, pero ¿cómo hace Juanjo ahí? Porque vos tenés por un lado el Estado es el regulador, con lo cual tiene una obligación regulatoria de decirle a YPF, che, vende Metrogas, pero al mismo tiempo es accionista de YPF, con lo cual tiene que velar por la defensa de los intereses
de YPF y indirectamente de Metrogas, con lo cual, ¿cómo te juega ahí? Son dos cosas distintas y podemos entrar en una discusión. YPF es una sociedad anónima, se rige por la ley de sociedad. Si quisiéramos que fuera una empresa que hace el bien público, que sea una sociedad del Estado, no una sociedad anónima. Sí. El Estado tiene que regular la competencia, tiene que mantener el imperio de la ley respecto de lo que es el marco regulatorio, sea o no sea accionista en la empresa. Está incumpliendo su rol. O sea, prima la defensa de la competencia por sobre la monetización del activo del accionista, que en este caso es el propio Estado también de YPF. En mi opinión, habrá otra mitad de la biblioteca que dice otra cosa. En mi opinión debe ser así. Ok, abro un poco la mesa. Nico, Juanjo habló bastante de tarifa, yo después lo llevé por el tema de Sur y después terminamos en Metrogas. ¿Hay algo por donde quieras entrarle por el tema de qué estás viendo en materia tarifaria, digamos? No, a ver, coincido bastante con lo que dijo Aranguren. Creo que hay un punto central en lo que mencionó, que es el nivel del tipo de cambio. Nosotros tuvimos una recomposición del nivel de cobertura, tanto en energía eléctrica como gas natural, muy significativo a lo largo del 2024. No generó resistencia política por parte de la población, centralmente por el abaratamiento relativo de la energía en la economía local como consecuencia de la apreciación del tipo de cambio. Hoy tenemos tarifas en dólares en los niveles del 2019, digo, los valores más bajos de la administración Macri, pero cuando lo vemos en pesos constantes son tarifas que están casi un 30-40% por debajo. Y por eso explica también que la sociedad no haya habido tanto conflicto. Digo, podemos entrar en una discusión contrafáctica si es si la sociedad entendió que hay que pagar la energía o no, pero digo, más allá de esa discusión, lo que hay de fondo es las tarifas en términos reales no están en niveles significativamente altos, se abarataron. Y acá me parece que hay una discusión que planteó Aranguren, que no es menor, es vos estás fijando una RQT hacia adelante en el 2025 partiendo de un tipo de cambio. Ahí podemos entrar en otra discusión si el tipo de cambio está sobrevaluado o no, pero digo, en términos históricos, un tipo de cambio mucho más apreciado de que se verificó a lo largo de la última década. ¿Esto qué implica? El riesgo que esa RQT firmada en este contexto macroeconómico con otro tipo de cambio real no sea cumplible, con lo cual me parece que hay una discusión bastante fina en términos de cómo lográs una RQT que sea sustentable en el mediano y largo plazo y que no te lleve a recurrentes incumplimientos en las distintas revisiones tarifarias. ¿Cuán alto es ese riesgo de que lo cambiario, en tu opinión, digamos, bien personal esa, porque te lo pregunto como economista y como titular de una consultora que cruza mucho macroeconomía con energía? ¿Cuán alto es ese riesgo de que esta RQT, todo este proceso de revisión tarifaria, se termine licuando, termine derivando, termine siendo afectado por una distorsión macroeconómica? ¿Cómo lo ves eso? Y que una depreciación fuerte del tipo de cambio, 30-40%, y automáticamente va a tarifa, y con una RQT relativamente alta e indexada en buena medida por IPIM, eso te va a pegar en tarifa y la resistencia social va a ser bastante significativa. ¿Qué ventaja tiene el gobierno? Que de todas formas lo está trabajando como dos bichitos separados, es vos tenés la RQT, pero además tenés la extensión de concesiones, ¿no? Digo, me parece que lo que habría que garantizar en 2025 es un nivel de tarifa o de remuneración en transporte y distribución que sea sustentable en el mediano plazo. Con este tipo de cambio es sustentable. La gran pregunta es, con un tipo de cambio más competitivo en el futuro, lo que hay que garantizar es que esa revisión sea pagable. Ahí abro el juego, llegó Juanjo Carvajales, abro un juego un poco a los referentes de las ciencias sociales o ciencias más blandas, también, para decirlo de alguna manera. ¿Qué estás viendo vos, Juli, de todo este proceso? Ahora hablamos de plan nuclear, quédense los que están del otro lado, porque ahora vamos a hablar de plan nuclear. No le des de comer a otros con lo de las ciencias blandas, pero bueno. Hay un tema a partir de lo que plantearon Juanjo, Aranguren y Nico, que me parece clave, digamos, la vuelta a un sistema normal. Cuando alguien tocó las tarifas, en su momento, en la primera década del siglo, tocó todo un sistema, no solamente las tarifas. Digo, el sistema nos podía gustar o no, pero era un sistema que balanceaba diversas cosas. Entre otras, las multas por incumplimiento, es decir, el incentivo a cumplir. Como las multas son un derivado de la tarifa, cuando la tarifa es baja, yo no tengo recursos para invertir. Yo, operador. No estoy disculpando a nadie, pero es un hecho. Digo, volviéndolo de DESUR, ¿no? Pero además, si la multa, como es un derivado de la tarifa, es baja, no tengo ningún incentivo a cumplir. Prefiero no cumplir y pagar la multa. Entonces, en la medida que el sistema
sea un sistema que funciona de acuerdo a cómo fue diseñado. Después podemos discutir si requiere cambio, etcétera, pero en principio cumplamos con los marcos normativos. Bueno, los incentivos van a cambiar, es decir, las multas van a empezar a ser penalizantes para el operador y el operador, esperemos, si todo funciona bien y si el operador actúa con cierta racionalidad, va a preferir invertir, si tiene tarifa que le permite invertir, por supuesto con el Estado controlando, ¿no? Porque estamos hablando de un monopolio, y al mismo tiempo va a preferir no pagar la tarifa porque la tarifa es alta. Es decir, cuando un sistema, cuando vos tocas algo, como en cualquier sistema, terminás afectando todo el sistema. En general no se habla de eso, ¿no? Lo de Edesur me parece un muy buen ejemplo de cómo tenemos que tener un sistema que ponga premios y castigos de nuevo de manera balanceada, ¿no? Totalmente. Cuando uno ve que el gobierno armó como dos ventanillas. La ventanilla A es la revisión quinquenal tarifaria, que básicamente es la discusión del gobierno con o del ENARGAS, mejor dicho, del ente regulador, con los licenciatarios de distribución y transporte, a ver cuál es la pauta tarifaria que necesitan para hacer un plan de inversiones que mejore calidad de servicio, amplíe red y demás. Tenés ventanilla B, que es la extensión o la negociación por la extensión de las concesiones por 20 años más. Como politólogo te lo pregunto, ¿cuál debería ser el marco de conversación para discutir una extensión de concesión que no es por 5 años, 3 años, que en definitiva es corto o mediano plazo, sino que es largo plazo porque son 20 años? O sea, yo me pregunto, sin abrir juicio de valor si está bien, si está mal, ¿cuál debería ser la agenda de discusión para que una decisión importante como la que se está tomando tenga la suficiente debate o el marco institucional? Sí, creo que hay un tema también muy económico, digamos, ¿no? Vos tenés que generar los incentivos para que el plan de negocios de quien invierte sea un plan razonable y alguien diga, bueno, a mí me interesa esto. Eso es lo primero. Si no, no funciona, digamos. Sí. El que está va a resistir como puede, invertir poco, etc. Es decir, lo primero que tenés que ver es eso, los plazos ayudan, ¿sí? Yo creo que desde el punto de vista político es totalmente intuitivo lo que digo, pero viendo lo que ocurre, me parece que los planetas están bastante alineados para que vos puedas tener un sistema tarifario que remunere la inversión de quien toma las concesiones. Es decir, me parece que estamos en una etapa muy diferente a hace 7 años. Me puedo equivocar, porque no es que tengo datos duros respecto de eso, pero tengo la sensación de que, digo, si vos ves la mora, etcétera, de que en la población hay cierta conciencia, por lo menos parcial o creciente, de que la energía es un bien que cuesta, digamos, ¿no? Por supuesto estamos dejando de lado la tarifa social y quien no, claramente no tiene recursos para pagarla. Entonces Sí. me parece que mirando, por un lado, digamos, poniendo el ojo en digamos, el marco económico que vos tenés que generar para que, sin que sean tarifas impagables o demasiado sensibles a variaciones que pueden ocurrir en el tipo de cambio, y me parece que el tiempo ayuda a eso, los plazos, ¿no? Y al mismo tiempo trabajar sobre cierta tolerancia social que por supuesto puede cambiar de un día para el otro, con lo cual hay que ser muy cuidadoso con eso, pero me parece que es un buen momento. Me parece que son los dos factores que hay que tener en cuenta, ¿no? Totalmente. Juanjo, como politólogo también. No, te voy a cambiar a otra ciencia blanda, que es el derecho. Me voy a permitir disentir con mi tocayo aquí al lado sobre YPF, la situación de Metrogas. La ley de bases deroga todos los tipos societarios que no son sociedad anónima para las empresas públicas. No hay forma de volver a otros esquemas anteriores. Son todas sociedades del Estado, sociedades anónimas. YPF es una sociedad anónima particular, porque a la vez cotiza en bolsa, tiene... Como tantas otras también, digamos. O sea, como... Sí, de energía, ¿no? Y del Estado, cotiza en bolsa y en Nueva York, y a la vez tiene un artículo que dice que no se le va a aplicar ninguna norma de derecho público, administrativo. Entonces se maneja como una SA comercial. Porque la ley de expropiación establece un mantenía un esquema que viene de los años 90, okay. Del año 93 específicamente. Ahora bien, hay otro artículo de la ley de 2012 que la ley de bases no derogó. ¿Qué hizo la ley de bases? Derogó el artículo 1 de aquella ley que promovía el autoabastecimiento, lo declaraba de interés público nacional y la puesta en valor de todos la cadena de los hidrocarburos. Ese artículo 1 lo derogó. Modificó el artículo 3, que son los principios de la política energética, y le agregó esa frase, maximizar la renta. Pero no derogó el artículo 16, que le dice al Estado, mire, usted tiene el 51% de las acciones, para algo fue y la pagó. ¿Cuál fue el sentido de que el Estado entrara de vuelta en el año 2002? El Estado Nacional y las provincias no pusieron un peso, pero están ahí en YPF. ¿Cuál es el sentido? Bueno, el interés público. Entonces le dice, la ley, el Congreso, le dice
a quienes van a administrar esas acciones, que puede ser Ministerio de Economía, Secretaría de Energía o el propio Poder Ejecutivo, le dice, mire, usted tiene que lograr que YPF haga una contribución estratégica a los fines de esta ley, que en términos generales es desarrollar los hidrocarburos en el país. Claro, ahora tenemos esa visión que es maximizar la renta. Es raro que para el Estado eso sea un propósito, pero está ahí. Está ahí. Entonces, ¿qué tenemos al final del día? Que YPF, sociedad anónima, comercial, dice, yo me voy a orientar a lo que es más rentable y me voy a Vaca Muerta. Y empieza a exportar. Eso es un giro copernicano para nuestro país. Es mucho más fuerte en energía, a mi modo de ver, que la propia ley de bases. Bien por YPF y su acción cotizará mejor y su rentabilidad mejorará. Ahora, ¿qué hace el Estado? Como decía Juanjo, ¿qué hace la Secretaría de Energía? ¿Cuál es la bajada de línea? Yo quiero que esta empresa, donde yo tengo accionistas, pongo directores, está el propio jefe de gabinete, ¿qué hace en virtud de lo que yo quiero como Estado, como visión país? Y el plan Andes es el ejemplo. Para YPF puede ser genial, porque se va a Vaca Muerta y se desprende de activos que no eran tan rentables, pero no sé si para todo el país, para una visión federal, eso es bueno, en qué medida, no lo sé, ¿eh? Pero digo, ahí hay, digamos, en YPF confluyen la visión comercial y la visión más de política pública. No es tan simple como decir es una sociedad anónima y que haga lo que quiera. El plan 4x4, ¿quién lo diseñó? El directorio de YPF. Bueno, pero tiene que tener una bajada de línea. Debe tener una bajada de línea para estar en función de las necesidades del país. Tal vez lo esté. Lo que digo es que no puede estar desacoplado. A mi modo de ver, no puede estar desacoplado. Y eso no lo digo yo. Lo dice la ley que está vigente. Bajo, pareció que quería decir algo. Biblioteca. Sí. El directorio de YPF tiene que defender el interés de todos los accionistas, no solamente de un accionista. Si el Estado hubiese querido hacer otra cosa, tendría que haber tenido otro modelo societario. Pero no quiero, nos fuimos de lo que estamos hablando y vamos a esto, lo cual no, pero quiero después hacer un hincapié en un tema de servicios públicos, ¿no? Sí. Pero, y esto creo que da para mucha discusión. Porque por otra parte, más allá de que es claro lo que está haciendo YPF, yo tengo ciertas dudas con respecto de que concentrar el negocio en un solo lugar sea virtuoso para la compañía, porque hoy por hoy, y esto también para el país, ¿no? El 60% de la producción de gas, el 60% de la producción de petróleo viene de Vaca Muerta, y vamos hacia un 80% en todo, y estamos con ciertos problemas. YPF tomó la decisión o comunicó la decisión que para el 2026 no va a tener ninguna explotación de tipo convencional, y se concentra exclusivamente en lo que es Vaca Muerta. Bueno, en la medida que todo se siga manejando, pero tenemos concentrado toda la energía de la Argentina en un único lugar, con un único gobernador, con un único jefe de sindicato, con un tema de mandar arena para un lugar en magnitudes con caminos que son los mismos que los que teníamos hace 30 años atrás y que tenemos que reformularlo, bueno, corremos un riesgo. Estamos de alguna manera hipotecando un cierto futuro en el altar del presente, que hoy es conveniente, sí, especialmente para una nueva directiva de YPF que tomó una decisión, multiplicar el valor de la acción en 4 veces en 4 años, pero tiene su riesgo, lo cual no quita que tengamos una discusión respecto de cuál es el rol que tiene el directorio. Si el directorio, incluyendo su presidente, no cumple, está la asamblea conforme a los intereses públicos, como vos decís. Por otra parte, no es la primera vez, y acá lo digo como ingeniero, que he visto leyes que son un Frankenstein, que un artículo se contradice con otro artículo. La ley de glaciares es el mejor ejemplo. Se prohíbe la minería y en el otro lo aprueba la minería. Y la ley de nacionalización parcial de YPF, lo mismo, no es la primera vez. Pero también tienen que primar las circunstancias de cada momento. Yo creo que esto es una discusión importante. El presidente actual de YPF, si no hace lo que su accionista principal, el representante de su accionista principal, que es el gobierno actual, lo remueve y lo cambia y tendrá otro tipo de estrategia. Esta es la estrategia que la gente votó. Nos guste o no nos guste. Pero ahora sí, déjame ponerme en politólogo y digamos, no lo digo por vos, Juanjo Carvajales. Muchos Nicos, muchos Juanjos ahí, pero creo que es bueno también hacerse una pregunta sinceramente de qué tan públicas han sido las empresas públicas en la Argentina.
Es decir, el Estado ha sido muy mal dueño. Digamos, el Estado debe velar por el interés público y eso también incluye las empresas públicas. Y el Estado históricamente, en las últimas décadas, ha sido un muy mal dueño y para velar por eso. Y las empresas públicas en general, históricamente, han quedado, digamos, han sido muy impactadas, muy influidas por intereses sectoriales, gremiales, provincias, etcétera, diversos. En la dictadura, YPF es un muy buen ejemplo de eso. Aerolíneas Argentinas, ¿sí? Las rutas de Aerolíneas Argentinas han sido decididas con una lógica a veces absurda. Dos ciudades que están una enfrente de la otra tienen vuelos, la línea aérea pierde dinero, hay que subsidiarla. Entonces creo que, no me voy a ir a aerolíneas, pero me parece que cuando hablamos de lo público y del interés público, si no incluimos este tema, digamos, es complejo, ¿no? Y volvemos al tema de Metrogas con YPF, digamos. ¿A qué interés, por qué el público argentino se ve beneficiado con que YPF viole las normas, perdón por decirlo así, estando integrada cuando no podía estar integrada? Entonces, me parece que cuando hablamos de empresas públicas hay que recordar que en un Estado como el argentino, si estuviéramos en Noruega quizá la discusión es otra, pero en un Estado como el argentino, complicado desde el punto de vista institucional, complicado en el proceso de toma de decisiones, muy poroso, muy impactado por intereses sectoriales, las empresas públicas no son la excepción. Algo hablamos el año pasado también en una discusión, y acá sí me voy a adherir a lo que piensa Juanjo, que es que las empresas públicas deberían seguir todas un modelo de gobierno corporativo. YPF lo tiene, es el modelo a seguir. Ahora, hay otras que no tanto. Entonces, deberían, pero para gobernarlas bien, para que sean eficientes, para que cumplan con su interés público comprometido, después vemos, este gobierno parece que está yendo en ese camino para después venderlas a todas. Yo no estoy seguro que es ese camino, pero sí el intermedio, decir, bueno, mejoremos todo lo que haya que mejorar. Nico, déjame preguntarte algo. Creo que viene una anécdota nada más, porque habla de que lo podemos aportar es un poco lo vivido y la experiencia, hablando de distintas administraciones de distinto color político, cómo pueden administrar la cosa pública. Yo estuve en una empresa que compitió en el downstream con YPF al frente durante 13 años, del 2003 y el 2015, coincidiendo con los 3 gobiernos de los Kirchner. ¿Saben cuáles fueron los 2 años de mayor rentabilidad para Shell? ¿Cuándo? ¿Cuáles fueron? 2013-2014, después de la nacionalización parcial. ¿Por qué? Por el aumento de los Porque precios. tenía que ser exitosa. Entonces le permitieron trasladar, vos tenés que acordarte porque estabas como vicepresidente, tenía que trasladar a tarifa el aumento del tipo de cambio, el tipo de cambio que estaba entre 6 y 8.30 o 9 es lo que fluctuó. Fueron los 2 años más exitosos del downstream en Argentina por una necesidad de demostrar que la decisión que se había tomado de nacionalizar, y ahí salió el plan gas también, porque se venía cayendo el plan gas 1, ¿no? El primer plan gas, el del 750. Entonces, ojo cuando nosotros creemos que defender el interés público es siempre virtuoso. En la defensa del interés público depende de quién es el que está representando el interés público en cada momento. 2013-2014 fue un color político, en este momento, les guste a quien le guste, es otro color político y vendrá otro color político. Déjame cerrar algo sobre Metrogas. Todo bien que YPF cumpla con la normativa si tiene que desinvertir, pero que no sea el hijo de la pavota del Estado, digamos. Que todos los productores cumplan con eso, que todos los transportistas cumplan con eso, no es el único caso. Y en esto viene al cuento lo que estamos hablando de servicios públicos. Sí. Y no nos olvidemos que estamos haciendo mucho hincapié en las empresas que proveen el servicio, pero el 40% de la tarifa es precio. El 40% de la tarifa son los generadores de gas o los productores de gas, el 40% de la tarifa son los generadores eléctricos, que son los que no aparecen, digamos, en la YPF incluido, obviamente, o todas las empresas incluidas, y son los que están atrás de aquel que ofrece el servicio de transporte y distribución, y que también cuando hay demoras en el tipo de cambio, retrasos en el tipo de cambio, automáticamente ajusta y se tiene que trasladar a tarifa. Totalmente. O sea que me parece que está buenísimo este contrapunto porque es como tratar de bucear un poco y aportar valor. Nico, hay algo que a mí me sorprendió, no lo habíamos hablado con Juanjo antes. Quiero una reflexión cortita y ya vamos a plan nuclear, vamos a reforma eléctrica, podemos hablar de infraestructura en Vaca Muerta. Pero esto que decía Juanjo Aranguren de concentrar la inversión hidrocarburífera en Neuquén, uno entiende realmente el programa de Horacio Marín de decir, yo tengo que concentrarme
donde el sistema me pide mayor responsabilidad y el sistema energético le pide mayor responsabilidad a YPF como principal inversor del sector de energía en desarrollar Vaca Muerta, en poder superar los 1 millón de barriles. Entonces, y sobre todo la productividad de los pozos, la rentabilidad de los proyectos es más alta en Neuquén hoy que, no sé, en Chubut, en Santa Cruz, en Mendoza y en tantas otras provincias. Pero él decía, ojo que puede haber un riesgo, tenés un solo gobernador, tenés un sindicato. Uno ve Brasil, por ejemplo, que siempre es un parangón que Horacio Marín tiende a decir, che, Brasil cuando tuvo que desarrollar Presal vendió todo lo que era campos maduros y demás. El problema es que el Presal está en manos del Estado Nacional de Brasil, Estado Federal de Brasil, y bueno, acá tenés todavía un ordenamiento institucional distinto con provincias y demás. ¿Qué pensás sobre eso? A ver, creo que hay un diferencial de rentabilidad cada vez más significativo entre Neuquén y el resto de las cuencas. En ese contexto, ¿Eso es así? sí. Sí, lo ves en la La inversión. geología, manda la geología. ¿no? Sí, eso es un dato. O sea, de la realidad. el margen, la tasa, la TIR de los proyectos de Vaca Muerta, Sí, cuando los lo comparás. costos de desarrollo en Neuquén son significativamente más reducidos que en las cuencas convencionales. Eso te traccionó inversión hacia Neuquén a lo largo de todos los últimos años. Tiene lógica la salida de YPF de cuencas convencionales, maximizar escala en Neuquén y operadores más chicos logrando bajar el declino en las cuencas convencionales. Yo voy a decir algo políticamente antipático, que es claramente hay un problema económico en las cuencas maduras hidrocarburíferas y va a haber un problema que lo tiene que resolver la política pública en términos de diversificación de las estructuras productivas, pero en donde el sector hidrocarburífero es una industria capital intensiva. Con lo cual, intentar incentivar el desarrollo de esas economías regionales a través del desarrollo de una industria capital intensivo es muy complejo y muy costoso en términos económicos. Pero espera, explícalo mejor, porque está para entender bien qué es lo que querés decir, digamos. A ver, lo que quiero decir es, Santa Cruz necesita una alternativa de desarrollo a lo que fue el desarrollo hidrocarburífero, digo, no ahora, pero a lo largo de los próximos años, porque la producción convencional va a declinar inexorablemente. Hacer una política de incentivo a la producción hidrocarburífera en Santa Cruz para mantener el nivel de empleo tiene un costo económico muy alto porque es una industria capital intensiva. Hay que buscar alternativas productivas para Santa Cruz y esto es un rol que tiene que desarrollar el Estado federal. Necesariamente necesitas una política pública que abra oportunidades de inversión en otros sectores. El Estado federal tiene que desarrollarlo, no. Digo, la Sí, provincia puede hacer. La provincia puede hacer, pero lo que vas a necesitar es financiamiento federal, tarde o temprano, ¿no? Digo, yo lo que digo es, la alternativa de intentar mantener el status quo a través de aumentar artificialmente la rentabilidad relativa de la producción convencional en las cuencas maduras es sistémicamente costoso porque es una industria capital intensiva. O sea, a ver si te entiendo. Ahí, Y Nico. un comentario anterior a toda la polémica de Metrogas es, hay un incumplimiento de la 24065, sí. De la ley de gas. De la ley de gas 076. Lo que es cierto es que cuando YPF ingresó a Metrogas no había un mercado de gas como estaba plasmado en la 24076, ¿no? Digo, era un mercado en donde la oferta de gas está determinada por el plan gas. Esto va a empezar a cambiar, todavía no cambió, con lo cual digo, la ventana de salida... Marín lo dijo, diciembre de 2028. Tengo que salir antes, dijo. Exactamente. Algo de lo que dice Nico, tiene razón. Hay un proyecto de ley en la legislatura de la provincia de Santa Cruz, pero lo único que tiene acá a mano son las regalías, o sea, bajar regalías, dar algunas exenciones en ese sentido para atraer y seguir con el mismo Pero negocio. toda la negociación de las áreas maduras fue a costa de bajar regalías, del 12 al 7, y donde no se logró, se revirtieron, como Restingalí en Chubut, como va a pasar con Fomicruz en Santa Cruz y con Terra Ignis en Tierra del Fuego. Todo, es decir, no hay otra manera, porque podrán tener un costo de estructura más bajo las compañías más chicas, a lo mejor poniéndole foco pueden estar haciendo algo tecnológicamente más atractivo que para YPF, que claramente el año pasado puso $800 millones de los 5.400 de inversión en las áreas maduras, para no darle rentabilidad. Cada 5% de petróleo que saca viene con 95% de agua, que previamente tuvo que inyectar. Se está yendo en manantiales ver, que dentro de todo es un ejemplo, junto con Capex en Diadema, de cómo se hace la explotación terciaria con polímeros. Pero claramente le resulta y hay económico. otra derivación que es más de los politólogos, que es de sentido.
YPF, yo la llamo siempre el Aleph nacional. Está en todos lados. Donde mire está YPF. Acá estamos hablando del upstream, pero se está yendo de lugares donde nació el petróleo en Argentina, que es igual a YPF, digamos. Eso va a ser un quiebre para muchas sociedades que estaban acostumbradas a que esto era así históricamente, ¿no? Ahí digo que hay un cambio fuerte cuyos efectos podrá venir otro petrolero, Y YPF pero tiene lo un que se riesgo- vaya YPF ya es fuertísimo. Y tiene un riesgo muy serio, tiene el 55% del mercado que es el sujeto a la discusión inflacionaria. Ese fue el gran error de Stensoro cuando se hizo la privatización. Tendría que haber hecho como Telefónica, Telecom, con Luján de Cuyo, con La Plata, 2 compañías petroleras que no compitieran por sí. O sea, darle cada refinería grande a cada compañía. No, 20. De hecho, Petrobras tiene, Braspetro en realidad, tiene una participación que no llega al 30%, 31, 32%, a pesar de que tiene, es una empresa también con YPF, mixta, ¿sí? Pero tiene una concentración menor. Y esa concentración es riesgosa. El día que hubo una inundación en La Plata, en el año, bueno, ya no me acuerdo qué año, y se inundó, el país casi se para, porque el 20% de 2014 creo que fue, 20% de la producción desaparecía. Entonces Totalmente. también ahí es donde hay que tener en cuenta el tamaño de una compañía o la concentración de mercado de la empresa. Vamos a hacer un corrimiento forzoso a otra agenda, porque la verdad que seguiríamos hablando sobre esto. Juli, me parece que estaría bueno tratar de decir algo en concreto sobre el plan nuclear que presentó oficialmente el gobierno de Javier Milei, y que está en la cabeza de Demian Rey, este asesor que tiene el presidente de la Nación, pero del cual todavía no conocemos bien cuáles son los ejes centrales, la viabilidad, la probabilidad de ocurrencia, si está bien, si está mal. ¿Qué pensás concretamente del plan nuclear Bien. del gobierno? Bueno, me parece que hay que, digamos, poner 3 cosas primero sobre la mesa, que son 3 niveles diferentes. Primero, lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Desde el accidente de Fukushima en adelante entró en crisis una forma de generar energía de nucleoeléctrica, grandes centrales nucleares, mucho capital inicial, mucha concentración de potencia en un solo sitio y el Estado detrás en general. Eso funcionó bien en otro momento político del mundo, para otras redes eléctricas, no había renovables, petróleo, totalmente diferente. Eso venía en crisis y digamos, el accidente de Fukushima aceleró la crisis. Desde Fukushima hasta acá, debajo del radar, la industria nuclear cambió mucho. Habrá que ver si esto termina siendo exitoso o no, pero empezó a mirar otro mercado, un mercado en el que habían surgido las renovables y sobre todo la industria nuclear privada en el mundo empezó a mirar que necesitaba otro modelo de negocio para competir con los ciclos combinados, que son una forma muy eficiente, en general de buenos precios para generar energía eléctrica. Y esos son los SMR, ¿sí? Los SMR, que significa en inglés Small Modular Reactors, en general se hicieron famosos por su tamaño, y su tamaño es lo menos importante. Lo importante es el modelo de negocios diferente que tienen detrás. Muchas cosas, pero déjame destacar 2. La primera, buscar precio, porque la energía nuclear tuvo 2 problemas después de Fukushima. Socialmente no era muy popular, entonces y esto básicamente tiene 2 símbolos, 3, los Simpson es el tercero, pero dejando de lado los Simpson, las torres de enfriamiento, que no son exclusivas de energía nuclear. Es más, en Argentina hay torre de enfriamiento, ninguna nuclear. Pero para el público, las torres de enfriamiento y el vapor que sale suena horrible. Y los domos, ¿sí? Pero el problema principal es el precio. Este modelo de gestión, de generación de energía, concentrando mucha energía en un sitio, en los papeles es más eficiente. Pero en la práctica requería una industria que, digamos, con una cadena de suministro que tenía que funcionar muy bien y tener mucha escala. Si no, se complicaba, los plazos se extendieron, en un modelo además que dependía financieramente de repagar préstamos, tasas de interés que crecían si vos no cumplías con los plazos. Entonces, la industria nuclear mira, digamos, empieza a generar modelos de negocio diferentes. Yo creo que ese es un punto central del nuevo modelo. Y el segundo es la industrialización en la fabricación de reactores, ¿sí? Mirando, si querés, la industria de aeronáutica, de fabricación de aviones comerciales. Obviamente el avión comercial tiene la ventaja que una vez fabricado se transporta solo, pero digamos, todos los modelos que están avanzando en general son modelos que están pensados para ser integrados en una planta y luego transportados en un barco para ser ensamblados en el lugar de destino. Es decir, minimizar la obra pública, security by design, safety by design, para que
el montaje sea rápido, sea simple y no requiera de muchas especificaciones. Ahora, esa es la intro de lo que está discutiendo la agenda nuclear a nivel global. Sí. ¿Cómo eso lo bajamos a Argentina Bien. o cómo lo quiere bajar el gobierno? ¿Qué veo yo de bueno? Yo tengo una mirada optimista sobre lo que el gobierno plantea, habrá que ver después cómo ejecuta y te voy a decir un par de desafíos que hay ahí. El gobierno que está mirando eso, ¿sí? Está mirando que en el mundo de la energía nuclear, viste que en el kirchnerismo se decía, mis amigos kirchneristas decían en una época, no me acuerdo cómo era, con Cristina no alcanza, pero sin Cristina no se puede. Bueno, con la energía nuclear es un poco lo mismo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Es decir, sin la energía nuclear no se puede, por supuesto, la energía nuclear sola No alcanza. bien. Entonces, pero le están diciendo, che, energía nuclear, sé competitiva, digamos, mostrarme soluciones que no requieran 10 años para fabricar un reactor, etc. Entonces el gobierno mira eso y dice, y además mira aquellos potenciales superdemandantes de energía eléctrica que van a impactar mucho, y esta es otra conversación respecto de cómo va a crecer la demanda de energía eléctrica en los próximos años y si el sistema está en condiciones de soportar eso en el mundo. Y el gobierno dice, bueno, los data centers de inteligencia artificial generativa, o sea, el nuevo tipo de inteligencia artificial, que son millones de operaciones computacionales por segundo, orden de magnitud por encima de los centros actuales, y la Argentina, ¿qué tiene para ofrecer ahí? Frío. ¿Sí? Canadá también, pero nosotros tenemos frío. En Patagonia. Sí, del Río Negro para abajo. Por supuesto tenemos 1000 problemas de infraestructura, pero tenemos frío. ¿Y qué tenemos también? Digo, porque ¿qué está demandando? Ya no es un invento del gobierno ni mío, sino en general estos grandes demandantes miran la energía nuclear como una posibilidad, siempre y cuando ofrezca precio, ¿sí? Porque está en la base, porque siempre la tenés, porque no depende de factores externos, porque no es inestable, por un montón de razones. Y porque sello limpio también. Entonces, ¿qué tiene la Argentina de ese lado? Tiene 3 cosas a mi criterio. Y esto no significa que necesariamente vaya a salir bien, pero las tiene. 1, tiene ingeniería nuclear, de clase mundial, ¿sí? Aún con este tipo de cambio, mucho más barata, digamos, competitiva que en Canadá, Sí. que es nuestro competidor nato, ¿sí? Porque tiene ingeniería nuclear y porque tiene frío. 2, tiene una razonable cadena de suministros que es menos relevante, porque acá esto es un mercado global, vas a ir a buscar donde están, como la aviación. Y 3, y esto se habla menos, pero que es central, tiene un regulador nuclear solvente y prestigioso. La RN. Sí. Y además su forma de regular es basada en lo que llamamos performance-based, ¿no? Basada en performance. Es decir, le dice al regulado, vos tenés que llegar acá, vení y decime vos cómo lo vas a hacer. Esto le permite al regulado, si tiene los recursos, ahorrar tiempo. En cambio, reguladores como el NRC, el Nuclear Regulatory Commission de Estados Unidos, es muy prescriptivo. Y esto te cambia todo. Entonces Argentina es tentador. Me parece a mí, yo no estoy en la cabeza del que decidió ni estoy en el gobierno, pero me parece a mí que el gobierno ha mirado eso y es una mirada inteligente. Ahora, sí. ¿Puedo hacer unas preguntas que no son muy distintas que hacía cuando estábamos en el mismo equipo? ¿Cuánto hace que cambió el paradigma a nivel global? De que el modelo de negocio viejo, de grande y costoso y largo tiempo por uno más chico, ¿cuánto hace? ¿Cuántos SMR tenemos hoy? ¿Y cuándo vamos a tener el primero en cadena? Como no es la primera vez que Juanjo me hace esas preguntas, ya vengo preparado. No, a ver, ¿cuánto hace que viene cambiando la industria? Creo que me has escuchado a veces en soledad. Pero para la audiencia. Sí, la industria cambia desde que entró en crisis el modelo de grandes reactores. Yo creo que el modelo de grandes reactores es un modelo que está perimido, salvo casos muy particulares como China, que es un mercado en sí mismo, Sí. que tiene escala en sí misma y que además necesita descarbonizar y todos los trenes la llevan, ¿sí? Y además crece, bueno, ahora menos, pero crece, salvo, qué sé yo, Emiratos, que tiene solo petróleo, no tiene gas, no puede generar energía eléctrica y tiene mucho capital, o Francia, que hace una apuesta más política o de controlar un mercado. En el resto del mundo eso está muerto. Está muerto, me has escuchado decir. ¿10 años? ¿Cuánto hacen? Y yo creo que no más, pero Más. Fukushima. Fukushima. sí de la listo. línea de flotación. Oye, y desde entonces a hoy, ¿cuántos SMRs hay? Operando ninguno, Ninguno. pero porque este es un proceso que lleva muchos años, ¿sí? Que necesita de muchos años y que tendrá que demostrar si es viable. Creo que en ese contexto en el que tiene que demostrar que es viable, la Argentina tiene que hacer las cosas bien y yo estoy contento de que en general está haciendo las cosas bien. Por ejemplo, la CONEA está cambiando su óptica respecto de deshacerse de cosas que tiene que hacer el sector privado y no tienen nada que ver con el rol de la CONEA, ¿sí? En minería, etcétera. Y
me parece que lo que está haciendo bien la Argentina es decir, bueno, nosotros acá estamos, pero somos conscientes de que tenemos... ¿Cuál es la prueba ácida como respuesta a tu pregunta? Que aparezca el capital privado, ¿sí? Bajo un esquema de precios razonables, porque Claro. que no nos den $450 el mes. Si aparece el capital privado, que está ahí. O sea, la mejor prueba, Juanjo, o una buena respuesta a lo que vos decís, ¿cuántos va a haber operando? No lo sé. Hoy hay 28 proyectos en el mundo, ¿sí? 28 proyectos de los cuales 17, 18 son de Estados Unidos o Canadá y de los cuales 20 tienen financiamiento privado. ¿Cuántos quedarán? ¿5, 6, 7? Bueno, uno de esos puede estar acá, ¿sí? Esto no significa soberanía argentina, no, tiene que atraer a la Argentina el capital extranjero para que el capital extranjero venga y aproveche esas oportunidades y la Argentina demuestra la macro, etcétera. Ahora, operando no hay ninguno. Contratos firmados hay varios, ¿sí? Yo creo que hay que mirar... Déjame decir algo. Yo creo que la Argentina es un jugador interesante para poder fabricar, digamos, ensamblar, fabricar y diseñar reactores nucleares. No tanto como mercado, ¿sí? Deberá ser acá el first of a kind, el primero, el segundo, el tercero, 4. Después el mercado es el mundo. La Argentina tiene gas, es un mercado chico. Entonces, me parece que hay que mirar el proceso. Reactores operando no hay ninguno, pero hay varios contratos firmados, algo está pasando en Europa del Este, algo va a pasar en África y algo va a pasar en Estados Unidos también. Nico, Sí. déjame agregar una postilla nada más. El primer elemento que dijo Julián es la capacidad de ingeniería tecnológica. Bueno, estuve la semana pasada en Bariloche, en el Instituto Balseiro, que depende del Centro Atómico de Bariloche, de CONEA y de la Universidad de Cuyo. Bueno, un centro de excelencia a nivel mundial, con laboratorios, con reactor de ensayo, etcétera. Y algo que me contaban es que se les están yendo los docentes de entre 30 y 40 años, ¿no? Venimos una semana con paro universitario. Yo quiero poner el foco ahí para el gobierno que está mirando este nuevo plan nuclear, una nueva mirada del plan nuclear y que tenemos esas capacidades. Bueno, las tenemos que proteger y reforzar, ¿no? Y después darles un sentido. Mirá, queremos hacer esto. Pero ahí no podemos dejar salir, no son personas, son cerebros con experiencia. Entonces tenemos que cuidarlo y en todo el sistema universitario, en Exactas está pasando lo mismo. Claro, Juanjo, pero déjame decirte algo, yo coincido con vos, pero hay que mirar cuáles son los roles del sector público en el sector nuclear. Es decir, la Comisión Nacional de Energía Atómica es una institución de investigación y desarrollo que fue exitosa históricamente, sobre todo en su periodo de gloria, digamos, entre la década del 50 y la década del 80, 90, principios de los 90. Y eso hay que cuidarlo porque es un productor de conocimiento, un generador de conocimiento muy importante. Pero la CONEA se tiene que enfocar en estar en la punta y en generar conocimiento y no en tener proyectos que compiten con el sector privado. Eso en primer lugar. Yo soy un defensor del proyecto CAREM. Nosotros le pusimos $410 millones al CAREM y el CAREM, los 2 años que más avanzó fueron 2017 y 2018. Números, BAPIN, ¿sí? Banco de Proyecto de Inversión. Sin embargo, me parece que hoy ya hay que dar una explicación respecto del CAREM. El CAREM se viene llevando $1.100 millones solo de inversión directa. No tomo en cuenta los salarios de CONEA, ¿sí? Y me parece que llegó el momento de decir, bueno, ¿qué está pasando que no se termina? ¿Sí? Entonces, me parece que la CONEA tiene que poner el foco en volver a estar en la punta, en volver a pensar, por ejemplo, en fusión nuclear, en plasma, en otros métodos de enriquecimiento de uranio, en conocimiento. Y ahí tiene que estar el Estado. Ahora, si en generación nucleoeléctrica, que no es una actividad que está en la punta, la fisión nuclear hace 70 años, si en generación nucleoeléctrica no podemos demostrar con todo lo que tenemos, con todo lo que hemos hecho, con todo lo que el Estado invirtió, que significa, ¿sí?, que somos competitivos y que podemos atraer al capital privado, que yo creo que lo vamos a demostrar, Te aclaro, soy súper optimista, pero la gran prueba es esa. Si nosotros, para hacer, por ejemplo, la extensión de vida de Atucha 1, ¿sí?, lo tenemos que hacer con financiamiento público, maestro, déjame por lo menos discutir si esto vale la pena o no. Ahora, si la Argentina logra traer inversión extranjera para hacer reactores SMR que son vendidos al mundo, decimos, bueno, estamos bien. Eso es bueno. ¿Cuánto cuesta la extensión de vida de Atucha 1? Bueno, Cambia todos los días, sí, ¿no? Pero ¿cuánto? Aproximadamente dicen, no lo sé Sí. yo, lo que leo es aproximadamente $600 millones que en realidad están incluyendo la y finalización. son 270 megawatts. 300. 300. 300, no, O sea, dos 360. palos el megawatt para extenderla por 20 años. Un palo y pico, sí. ¿Te puedo hacer una Por 17 postilla? años. Teníamos una empresa nacional que podía aportar a todo esto que estás diciendo y la acabamos de vender a Estados Unidos para hacer grúas, que es IMSA.
Digo, porque What también about tenemos that? capacidades que las dejamos de lado. Sí, yo te digo algo. Porque atraer capitales de fuera tenés que darle las Mira, yo te condiciones. digo algo. Hay quien estatizó la empresa, que es un amigo de varios de nosotros y a quien yo le tengo aprecio personal y respeto mucho, siempre dijo, ¿Qué es Matías Culfas? ¿Quién es? que Matías Culfas, siempre dijo en público y en privado que el Estado estatizaba IMSA para volver a privatizarla. ¿Qué es lo que ocurrió? Y me parece que está bien eso. Es decir, yo no estoy en el detalle de en cuánto se vendió IMSA, etcétera, pero IMSA tenía una deuda de 525 millones de dólares. ¿Sí? El que compró la deuda, que seguramente la va a reestructurar, pero ya ahora pasa a ser un problema entre acreedor y deudor, y va a aprovechar 3 mercados, no solo grúas, 3 mercados. Grúas, porque el 90% de las grandes grúas, o sea, grúas portuarias, grúas puentes, se importa de China y algo va a pasar ahí. Entonces están mirando eso. Y bueno, qué bueno que estén mirando que Argentina pueda ser un proveedor del mercado de Estados Unidos de grúas. 2, turbinas, que es es lo que IMSA tiene. Y 3, ingeniería nuclear. ¿Sí? IMSA tiene un equipo de ingeniería nuclear de alto nivel que tenía 2 opciones. O cerraba, y ahí se iban todos, ¿sí? O le pedía al Estado, dame un proyecto. Bueno, hoy IMSA puede mirar al mundo y proveer, incluso puede mirar a Argentina, o sea, puede ser uno cuando yo hablo de la cadena de suministro, estoy pensando entre otros en IMSA, puede mirar al mundo y decir, yo le proveo ingeniería nuclear, porque otra característica que tienen los nuevos desarrollos es que no son all-in, ¿viste? Son diseñadores, después, como los que diseñan aviones. Yo diseño, yo soy el dueño del diseño, pues voy a buscar componentes o ingeniería donde más me conviene, ¿sí? Bueno, a mí me parece, después veremos cómo sale, pero reprivatizar IMSA, que era una empresa privada, Juanjo, no era una empresa pública, no fue creada por el Estado para No, controlar. capitalizó ahí el Estado. Bueno, perfecto. Y cuando el Estado capitaliza para salvar una empresa que si no iba a impactar mucho en la región y además que tiene conocimiento, la tiene que devolver a ver, la tiene. Me parece una buena decisión devolverla al sector privado. Juli, déjame para este tema del plan nuclear, vamos a tener que discutirlo bastante porque se conoce poco y habrá que ver realmente cuál es el ritmo de avance o la energía o el liderazgo que le pone el gobierno nacional. Mientras tanto, está buenísimo ir discutiendo esto. Pero hay una pata que no mencionaste, en línea con la prueba ácida que planteaba Juan Aranguren, que es Argentina no produce uranio. Está hace, por lo menos, yo me acuerdo, empecé a cubrir el sector nuclear en el año 2003-2004, había una persona, un director de CONEA que se llamaba Rolando Solís, si no recuerdo mal, que tenía toda una serie de memorándum que configuraban el estudio de impacto ambiental de Sierra Pintada para reabrir Sierra Pintada, que es una mina que se cerró en el 98. No, es más que una mina, es un centro industrial. Es un centro industrial que se cerró en el 98, está en Mendoza y bueno, estaban tratando de conseguir la licencia social y ambiental para... No se pudo, como país no pudimos. Hace 27, 28 años que se viene con eso. Cualquier desarrollo, creo, de cualquier CMR, de reactor modular nuclear, requiere empezar a construir una historia que genere confianza en aquel que venga a invertir, en aquel que venga a estar. ¿Cuán necesario es que volver a tener producción de uranio en ese proyecto? Bien, yo no sé si usaría la palabra necesario. Yo creo que ahora hay una oportunidad, ¿sí? Cuando nosotros evaluamos en 2018 había que comprar uranio, ¿sí? Se estaba terminando el stock, cada tanto compras, evaluamos la posibilidad de mirar a la Argentina de nuevo. Y llegamos contundentemente en ese momento a la conclusión de que no tenía sentido y volvimos a comprar en el extranjero. ¿Por qué? Porque en ese momento el uranio estaba a $24 la libra, o sea, alrededor de $50 el kilo, y el costo de producir en Argentina o estaba ahí o estaba por arriba de ese precio. Entonces, ahora cambió, ahora está a $200 el kilo. ¿Sí? Por eso vos ves que el mundo de nuevo está mirando, y la noticia que publicó en un muy buen medio que te recomiendo leer, lo que se llama Econojournal, Nico Deza, me parece muy buena. Hay interés ahora de los inversores extranjeros, increíblemente de las provincias. Bienvenido sea que ahora les gusta la minería, me alegro. No, ¿sí? pero la minería que no sea cielo abierto, por supuesto, y con el uso sí, de cianuro. Sí. Ojo. Entonces, lo primero que hay que decir es cambiaron los precios y los precios se van a mantener, porque hay demanda nuclear. O parecería que se van a mantener. Digamos. Sí, todo indicaría, se van a mantener. Sí. Parecería que se van a mantener, se están manteniendo ya, y parecería que se van a mantener 2 factores. Primero, porque hay más demanda de reactores. Es decir, estos contratos, cuando yo firmo un contrato del tipo PPA en un país, en Polonia, en Rumania, en Bulgaria,
no voy a esperar a tener todo el proceso terminado para ver dónde compro el uranio. Tengo que vender la impresora y también los cartuchos. Entonces ya estoy firmando contratos back con algún proveedor. Eso mantiene los precios. Pero además hay otro factor, que es que Francia, que es el país más nuclear del mundo desde el punto de vista de la nucleoelectricidad, se quedó sin sus proveedores históricos. Así que son Mali, Mauritania y Níger, que eran ex colonias francesas con buena relación con Francia, y hoy se han transformado en países con gobiernos antioccidentales, que lo primero que hicieron, casi lo primero, es cancelar el contrato con Francia. Entonces Francia necesita comprar y necesita proveerse de otro lado, con lo cual los precios, uno estima, se van a mantener. Eso cambia todo, ¿sí? Vuelve a la Argentina, que tiene mucha minería de uranio, interesante. Ahora, no cambia de un día para el otro, necesitas un proceso, son 5 años. Estamos acostumbrados a ver cosas nuevas y decir ahora viene el uranio, pero no tenemos un proyecto de cobre, no producimos cobre en Argentina. Pero una cosa no quita la otra. No quita la otra, pero lo que quiero decir es que Chile exportó 55.000 millones de dólares el año pasado y nosotros 4.500. Bueno, pero y la cordillera no reemplazó una cosa por la tal vez peco otra. optimista, pero creo que eso está cambiando y, por ejemplo, me parece que, el gran proyecto de cobre de la provincia de San Juan me parece que empieza a ser viable. Pero no me quiero ir del uranio. ¿Cuál es el ticket de entrada para un proyecto de extracción de uranio? Porque un proyecto de cobre no baja de los 2.500, 3.000 millones de dólares, con lo cual es un ticket, es una inversión que vos la mirás y decís, che, loco, esto es caro. Sí. No, acá tenés un ticket mucho más bajo, entre 50 y 100 millones de Pero ¿y dólares. por qué aparece ahora? ¿Y por qué aparece la provincia de Chubut? Que es por lo que dijo Nico antes. Necesita reciclarse. Se cae la explotación madura, se cae el petróleo, empieza a hablar de hidrógeno verde. Chubut firmó un contrato con HIS para poder ver cómo puede invertir hidrógeno verde y ahora le dice a la CONEA, devolveme los yacimientos de uranio que yo quiero concesionario, quiero licitarlo. Más por necesidad que por otra cosa. Creo que ese es un factor y además hay otros factores, que es que hay, me parece a mí, más licencia social a la minería y a la energía nuclear. En el caso del uranio eran dos cosas terribles que se juntaban y hoy ya no. La economía argentina mira más hacia el oeste, minería, Neuquén, etcétera. Los gobernadores me parece que se están alineando en otra dirección. Ya que sacó el tema Juanjo, déjame decir un comentario sobre la nota de Nico Deza en Econojournal. Con todo afecto por el gobernador de Chubut, digamos, el código minero es muy claro en ese sentido. O sea, la concesión es casi una propiedad, salvo que vos incumplas. Entonces, la provincia no puede, tal vez hay algún dato que maneja la provincia que yo desconozco, pero en principio la provincia tiene que ser muy cuidadosa si quiere que vengan inversiones mineras, a no quedar como que está no respetando las reglas de juego. Entonces, la provincia dice, ahora me resulta interesante, la CONEA no hizo nada y quiero revertir el código minero y llevármelo. Dos cosas. Primero, la CONEA no hizo nada, la CONEA tiene parte de la responsabilidad, por supuesto, pero la CONEA tampoco podía hacer nada porque las provincias, entre otras Chubut, no le dejaban hacer nada. Entonces, bueno, en este marco, la conducción actual de CONEA está haciendo las cosas bien, está buscando socios privados para poder reactivar eso. Dejemos que ahora que la CONEA está haciendo algo, que haga algo. Y segundo, Chubut no puede revertir eso. El código minero, salvo que haya causas claras, no puede hacer eso, y mucho menos tomar la producción. En todo caso, si un concesionario demostró que, por ejemplo, no hizo nada en una cantidad de años, no invirtió lo mínimo, que es muy poquito lo que se le exige, o violó el código minero, se la tiene que sacar, pero rápidamente llamar a una manifestación de interés para que haya otro privado. Decir, la provincia lo va a tomar. Te hago una el código acotación. minero no permite eso. Una acotación jurídica. En el año 94 se reforma la Constitución, se le reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales. En el año 95 se modifica el Código de Minería, se le da a CONEA la facultad, si ella lo decide, de avanzar con la explotación, entre ellos de Cerro Solo, en el título 11 del Código. Y hoy yo veo que hay una confusión, por lo menos en este pedido de la provincia de Chubut. Porque una cosa es el concedente y otra cosa es el concesionario. CONEA está como concesionario, con alguna figura jurídica, pero la discusión es entre la nación y la provincia. Lo que nosotros en hidrocarburos lo vemos clarísimo, pero que tardó 12 años en salir la ley corta, bueno, en minería no existe tal cosa. Entonces, lo que tendría que hacer Chubut, a mi modo de ver, es decirle a la nación, revertime, o déjame ser yo quien mande sobre lo que está haciendo CONEA y después sí ese análisis, si invirtió, si no invirtió, si lo que tiene que hacer. Pero tiene que titularizar el dominio originario. Yo creo que eso no está pasando. Lo que pasa es que el dominio originario, Juanjo,
El Código Minero es muy claro al respecto. El Código Minero le dice a las provincias, el Código Minero le dice a las provincias, la Constitución dice que vos sos la propietaria de lo que hay en el subsuelo, pero también dice que para conceder lo que hay en el subsuelo te tenés que regir por un marco federal, que es el código, no puedes hacer lo que quieras, ¿sí? Entonces, ¿qué En dice este hidrocarburos marco también. federal? Dice, el concesionario es concesionario, y eso, voy a exagerar un poquito, pero no mucho, es casi el propietario en la medida en que no viole las condiciones de la concesión. Entonces, Chubut tiene que demostrar que la CONEA violó las condiciones de la concesión. Y la verdad, ahora que la CONEA está haciendo las cosas bien, porque digo, ¿dónde está la cámara? Ahí. La CONEA no tiene que operar minería por su cuenta, no está para eso, ¿sí? Pero sí puede salir a privatizar o buscar un socio privado, más que privatizar, en las concesiones que tiene. La CONEA conoce muy bien esas áreas. Esas condiciones están y te dicen los primeros 3 años, 5 años tenés que invertir Exacto. tanto. Y yo voy a mirar aquella cámara y voy a decir, ojo con el RIGI. Pues el RIGI tiene un esquema muy parecido. Te dicen, los primeros años invertí el 40% para llegar a tu proyecto. El 60% restante no lo sabemos. Bien. Y te dan 30 años. Entonces, ¿qué va a pasar de acá a unos años? No mañana pasado. Las provincias van a mirar, che, ¿y la inversión dónde está? No sé, lo que yo ¿Cuándo sé, viene? Está bien, pero lo que sí sabemos es lo que pasó. Lo que pasó es que en la Argentina hace años que no hay minería de uranio y la CONEA tiene decenas de concesiones. Ahora lo que está haciendo es tratar de buscar socios privados para que Sierra Pintada, Cerro Solo, Donoto, las mejores concesiones que tienen se pongan activas. Bueno, dejemos que lo hagan. Nico, déjame, y para ir cerrando, quiero hacerte un par de preguntas porque en este debate de minería medio que quedaste afuera, pero voy a tratar de trazar un paralelismo, un puente con algo que planteaste, de que el Estado federal tiene la obligación por lo menos de pensar si un actor importante del sector energético, en este caso controlado por el Estado, pero podría no serlo, ¿eh? O sea, si hay un privado que dice yo concentro inversión en el desarrollo de energía, de hidrocarburos o de minería en una provincia, tenés que tratar de ver de qué manera defender las capacidades productivas instaladas en las provincias. Tú no piensas, por ejemplo, no sé, en Comodoro Rivadavia. Ves el entramado de proveedores, de empresas de servicio en la ruta 3 de Comodoro y decís, che, si acá no hay algún tipo de fuerza que defienda o le genere una visión de futuro a estas empresas, lo más probable es que estas empresas proveedoras de servicios que están instaladas, capacidades instaladas en Chubut, generan recursos, generan talento, recursos humanos y demás, y migren hacia Neuquén o hacia Río Negro o hacia sur de Mendoza para estar cerca de Vaca Muerta. ¿Cómo pensás, como si se quiere, como hombre de Estado, cómo pensás para que eso no pase o si pase tener algún plan B para que, porque si no vas a destruir un montón de economías regionales ahí, digamos? A ver, es una respuesta compleja. Digo, creo que es un proceso y es un proceso de mediano y largo plazo, ¿no? Digo, la producción convencional va a ir declinando. Necesariamente tiene que haber una política federal en términos de aperturas de nuevas oportunidades de inversión y nuevos mercados en las provincias con cuencas convencionales. Digo, no es algo que va a pasar de hoy para mañana. Digo, Golfo San Jorge tiene un nivel de producción significativo a nivel de la producción total del país y el declino es relativamente bajo. Digo, el declino es un poco más fuerte en Santa Cruz Norte. Claramente hay un desafío en términos de elaboración de política pública, en términos de cómo lográs diversificar economías en algunas regiones que estuvieron muy focalizadas a la producción hidrocarburífera a lo largo de los últimos 60 años. Digo, no es sencillo y claramente vas a tener que tener políticas de incentivo fiscal para el desarrollo de nuevas actividades en esos lugares. Digo, me parece que no es una respuesta fácil ni sencilla. Pero sí es una respuesta donde tenías que ponerle mucha cabeza porque históricamente están pasando cosas. O sea, ¿cuán importante es el proceso de relocalización de capacidades productivas que está Se vino pasando dando ahora? a lo largo de la última década y media, ¿no? Digo, la neuquina era una proporción relativamente, digo, no era masiva la participación de Neuquén en la producción total de petróleo. Hoy el shale gas y el shale oil te representan el 60% de la producción de petróleo del país y lo ves en el impacto de infraestructura, ¿no? Digo, tenés el gasoducto San Martín subutilizado y toda la infraestructura de transporte de gas natural desde Neuquén hacia el anillo colapsada. Digo, no es algo nuevo, es algo que se empezó a dar te diría, comienzos de la década pasada.
se fue intensificando y se va a seguir intensificando hacia adelante, y claramente vas a necesitar desarrollar actividades alternativas en las cuencas hidrocarburíferas tradicionales, ¿no? Digo, es algo que te pasó en NOA en algún momento 3 décadas atrás, 4 décadas atrás, ¿no? Digo, que fue un proceso muy traumático en términos... Fue un proceso muy traumático en términos sociales. Digo, me parece que aprender del NOA para que no vuelva a pasar eso en las cuencas convencionales a lo largo de las próximas décadas, ¿no? Digo, no es algo que vaya a pasar ni en 2 o 3 años, es un proceso y es un proceso a mediano Y plazo. yendo a las pasó en Neuquén, en empresas, Wincul también. un tema que tienen las empresas que considerar es el costo de salida. Cosa que normalmente todos lo pateamos para adelante. La atención es, vendrá otro, lo resolverá. Hoy hay, claramente no negocia cuál es el costo de salida con Santa Cruz, probablemente con Tierra del Fuego, y donde lo ha hecho, habrá que ver qué es lo que se está pagando para Bueno, eso. hay algo que decía Horacio Marín, lo dijo la semana pasada en Houston cuando Que estuvo le presentando los pidieron profesores. el Escaléctrico. Pidieron el Escaléctrico para salir de Tierra del Fuego, pero él dice que algo que tiene sentido común y que cualquiera puede entender del está del otro lado es: uno tiene que salir de un activo, hidrocarburífero en este caso, cuando los activos cuesten más que el pasivo. Si el pasivo ambiental o el pasivo que tenés en esa área es más alto que el activo, Está bien. es imposible, digamos. O sea, El tema es si el pasivo ambiental lo había tenido en cuenta, porque si no tenía que haber salido antes. que lo que él dejaba entrever es que claramente lo habían tenido en cuenta, pero alguien dilató esa decisión por razones políticas, por razones de de otra índole. Discusión, por cierto, que en el sector nuclear es clave y no se No, mira. pero todo. Aplica a estaciones de servicio, a depósitos de combustibles, a refinerías. Cuando se produzca una transformación del transporte, eso va a haber que resolverlo. Y hay que tomar, de alguna manera, hay que previsionarlo, ¿no? Es decir, hay que tratar de tener en cuenta ese liability futuro que vos tenés. Nico, Sí. déjame agregar 2 temas cortitos antes de irnos que tienen un eje en común, que es si vamos a cumplir la ley bases, si nos la vamos a tomar en serio. ¿Por qué? El viernes pasado el ministro de Economía anunció en un tuit a la tarde que se había aprobado el proyecto del RIGI del VAMOS. El proyecto Vaca Muerta Sur. Exactamente. ¿Quién lo había aprobado? La Comisión de Evaluación de Proyectos, dijo, y felicitó a Daniel González, el titular. Bueno, la legislación RIGI dice que esa comisión no aprueba proyectos. Lo que hace es recomendar la aprobación o el rechazo. Quien lo aprueba es el Ministerio de Economía. O sea, sigue faltando una resolución del Ministerio de Economía como lo hizo con el quemado. En lo que es el formal sí, único, pero si el en lo comité formal. aprobó y el ministro públicamente dio el aval, significa que no va a haber ningún problema Bueno, ahí. O sea, sí ahí falta la instrumentación. falta. Sí. Y es un proyecto de exportaciones a largo plazo, ¿sí? Eso tiene otro interés porque es el primero Más que beneficio. accede a esos beneficios de exportaciones, de divisas, etcétera. Y lo segundo, que esto no va a salir de ningún lado, tiene que ver con el gas natural. Hoy discutíamos la RTI y todo eso. Tenemos, y la semana pasada, la otra, habíamos hablado de las garrafas. Sí. Bueno, pero hay una parte del gas natural que va por redes que es propano. Los productores del propano, los grandes, Mega, TGS, YPF, Plus Petrol, alguno más, suelen hacer un acuerdo con la nación, voluntario, donde dice, te vendo el propano a tal precio. Este es el acuerdo número 20, o sea que han pasado administraciones de todo tipo, o sea, no es una novedad. ¿Cuál es la novedad? Que acuerdan ahí, digamos, se acaba de aprobar por decreto, esta es lo que salió ahora, ¿no? El acuerdo del año pasado, que se firma a fin de año, pero vale desde el principio de año retroactivo, o sea que falta un acuerdo para 2025. Pero lo que yo veo distinto este año es que la ley de bases dice que debemos ir al precio de paridad de exportación. Y hoy se está vendiendo al 25% de ese precio. Y es un precio que puede variar por los vaivenes internacionales y por el tipo de cambio. Entonces, ¿qué digo yo? Si los productores que hacen ese fraccionamiento dicen, che, acá la ley de base dice que tenemos que ir a precio internacional, hay un camino así para subir. Y esto afecta a 80, 90 ciudades en la provincia de Buenos Aires y en la Patagonia. Pero no es que de alguna manera, pregunto, porque no es un tema que conozco en detalle, no es que en la ley se incluyó eso porque durante años se vendió muy por debajo de la paridad de exportación, pero yo no tengo claro si la industria tiene una ambición, un apetito de llevar ese precio ahí porque entiende que socialmente es muy complicado, con lo cual no sé,
no tengo claro en el tope de agenda de las empresas que vos nombraste recién, si este es un tema que está en el top 3 de los temas o no. Es como, bueno, lo que no queremos es que nos impongan un precio que esté allá abajo, pero si lo podemos ir llevando y hubo una recomposición, estamos bien, ¿no? No sé, Nico, si vos ahí tenés alguna... No, mira, no vi el último acuerdo. Digo, claramente la ley base lo que plantea es ir hacia el precio de paridad de exportación. Yo tengo la misma lectura que él, es no necesariamente esa autorización de la ley base se convierte en un voy automáticamente a precio de paridad de exportación. Ahí hay toda una discusión que es muchísimo más larga, que es una partecita de la determinación de los precios en el mercado de propano. Es lo que se llevan los productores, después tenés el resto de la cadena y cómo fijan los precios de la cadena. Y me parece que hay una discusión más de fondo, es en algún momento se había pensado subsidiar a sectores populares a través de un precio de garrafa, y eso siempre quedó sucio en términos pero esto es redes, esto es como no, el no, gas. esto es redes, pero digo, entra lo mismo, nunca terminaste de subsidiar en forma significativa a los usuarios, porque siempre en el medio metiste mecanismos de administración de precios en los distintos segmentos. Me parece que no es algo sencillo de ordenar y que va a llevar algún tiempo que se ordene. Nico, déjame hacerte una pregunta que me olvidé y estamos hablando de gas y me vino. En el último informe que preparan ustedes en Economía y Energía hay un laburo muy interesante sobre el impacto que tuvo la ley o la ampliación del régimen de zonas frías en el consumo de gas, y está buenísimo el informe ese. ¿Podés contar? Probablemente lo leemos en el futuro porque es un tema re interesante, aunque hoy no tiene agenda, porque dar vuelta a ese régimen requiere un compromiso de la política que vaya uno a saber si en algún momento existe o no. Pero ¿qué es lo que viste concretamente cuando analizaron la ampliación del régimen de zonas frías, que no sé si es 2022, 2021, no me acuerdo qué año es? Sí, nosotros lo que hicimos fue un trabajo evaluando el impacto de zonas frías en términos de los consumos unitarios. La primera etapa del régimen de zonas frías, 2002-2021. Vos lo que observás a nivel federal es una caída en el consumo de las zonas por fuera de zona fría del 16% más o menos en el consumo unitario. Esto es centralmente mejora en la eficiencia de los electrodomésticos, proceso de electrificación y algo de tarifas. En la zona fría patagónica no hay una caída en el consumo unitario. La segunda parte fue comparar el consumo unitario en la Patagonia Argentina versus el norte de Estados Unidos y el norte de Canadá. Lo que da es el consumo unitario en Argentina es significativamente más alto. ¿Más alto que en Canadá? Sí. ¿Hay datos que prueban eso? Sí. Mirá, ahora, no lo miré en detalle. No es comparable directamente porque los niveles de electrificación son distintos, los niveles de tarifas son distintos y el aislamiento de las casas es distinto. Digo, es una noción. ¿Podés buscar hacer como una abstracción de esos elementos para ver, comparar con...? Es complejo hacer una abstracción de esos elementos. Lo que sí marcamos es, si nosotros comparamos el consumo 2021-2024, es decir, cuando se amplía el régimen de zona fría, digo, personalmente yo creo que la primera etapa del régimen de zona fría tiene lógica. Digo, la Patagonia tiene temperaturas muy bajas y necesita una tarifa diferencial. La ampliación implicó que sur de Santa Fe, Mendoza, buena parte de la provincia de Buenos Aires entraran en el régimen de zona fría. Hoy cubre el 49% de los usuarios, y a la zona con PBI per cápita más alto del argentino, zona núcleo pampeana, sur de Córdoba. Los N1. Incluyendo los N1. O sea, no es el que no puede pagar. Otra discusión es tarifa social. Cuando nosotros evaluamos el consumo 2021 contra 2024, lo que ves es las zonas no beneficiadas con zona fría, el consumo, no quiero mentir, pero cae entre el 8,5 y el 9%. ¿El consumo por volumen cae un 8,5%? El consumo unitario por usuario cae un 9% y en zona fría aumenta el 6 o el 7%. Wow. No digo, hay un impacto claro de la política tarifaria en términos de consumo diferencial. ¿Cuál es el problema para nosotros más significativo? Es esa ampliación del régimen de zona fría se le da a la zona con PBI per cápita más alto de la Argentina. ¿No? Digo, lo cual no tiene lógica. Subsidiando a los ricos. Sí. Nico, ¿tenemos tiempo? Sí. Sé que estás desesperado por terminar. Pero... No, cerramos, sí. Otro tema, ¿eh? Sí. Porque digamos, me quedé pensando en el... Me parece que el comentario de Juanjo sobre los SMR y sobre cuántos están terminados o cuándo se terminan, me parece que es un punto interesante para pensar lo siguiente. Esto es una carrera, ¿sí?
Es una carrera en la que hay 28, pero que es muy importante el que llegue primero. Llegar primero, ¿qué significa? Tener un reactor operando vendiendo energía eléctrica a un sistema que le compra, ¿sí? La Argentina está en condiciones, y quizás hoy yo digo esto y a usted les suene delirante, pero la Argentina tiene las condiciones, y en algunos casos tiene mejores condiciones que otros, para correr esa carrera, ¿sí? Para que el primer reactor operando y vendiendo al sistema eléctrico sea un reactor diseñado y fabricado acá. Por eso yo te dije al principio, a mí me parece una buena idea, digamos. Yo creo que la Argentina tiene condiciones, ingeniería, cadena de suministros, y sobre todo un regulador solvente, respetado y que tiene una filosofía regulatoria que achica mucho los tiempos, para que, digo, por algo se mira a la Argentina, digamos, ¿no? Para que el primer reactor que esté operando y vendiendo energía eléctrica sea diseñado e incluso integrado aquí. Me parece que eso es clave, mirar eso, porque eso puede pasar. No, sin duda. Pasa que ahí, y se percibe mucho cuando uno viaja afuera, hay un desacople muy grande entre lo que es la agenda energética argentina y lo que se discute en el mundo. Absolutamente. Entonces, es verdad que cuando uno sale y vas a algún país más desarrollado, ves que la importancia que se le da al sector nuclear es recontra importante. De hecho, me acuerdo de haber estado la semana pasada en un panel que exponían directivos o representantes de China, funcionarios de China, decían que China quiere instalar 100.000 megawatts en potencia nuclear, digamos. Sí, o sea, 3 veces la matriz. Reactores grandes. China puede, ¿eh? Okay. China los proyectos de China son rentables. Si vos escuchás eso, si 100 gigas, Argentina tiene 30 instalados a nivel país y bueno, evidentemente que... Pero bueno, che, tenemos que despedirnos. Quedaron 1000 temas, no sé si alguien quiere decir algo para cerrar. Yo tengo uno chiquito. También. Después lo seguiremos, que es el mercado eléctrico, ¿no? Estamos viendo Nos quedó pendiente. resoluciones. Al principio de reforma eléctrica no llegamos a tocarlo. Eso. Perdón, Nico. No, resoluciones para modificar el rol de CAMESA. Y ojo que de fondo están los contratos de Plan Gas. Entonces ahí va a haber que hacer Hay una fibra como uno de los... Sí, pero sobre todo porque los productores están mirando de costado, porque todo esto es CAMESA, sector eléctrico, todo, pero che, el gas lo ponemos nosotros y cómo va a terminar esto, si se corre CAMESA, cómo sigue. Sí. Uno cortito para la próxima. 2 temas. Cuando queremos hablar de poder explotar el total de Vaca Muerta, necesitamos caños para transportar petróleo. Y se mencionó vamos, que vamos a poder tener 1,5 millones de barriles, lo que es cada 100.000 barriles a $70 son $2.500 de facturación por año. Y para transportar gas hablamos del LNG y hacer gasoductos para llevarlo a Punta Colorada, etcétera. Pero recordemos que el crudo de Vaca Muerta tiene alto nivel de GOR, Gas Oil Ratio. Por lo tanto, si queremos sacar el crudo, tenemos que primero sacarle el gas. Y que también el gas tiene un alto nivel de líquidos o de licuables, como el propano, el butano, también tenemos que separar. Por lo tanto, no se puede hacer una cosa o la otra, sino hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Esto, para el que no está tan encima, requiere instalar una planta enorme en algún lugar. Puede ser en Tratayén, puede ser en Bahía Blanca, puede ser en algún otro lugar. Estamos hablando de una inversión de $2.000 millones. Es casi como los gasoductos o los oleoductos. 2.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando va a salir 2.900, 70 financiado, 30 equity, bueno, 2.500, 2.400 para poder sacarle el gas, inyectarlo. Y a diferencia de lo que es el proyecto Vaca Muerta Sur, el VEMOS, digamos, donde está YPF y hay un consorcio de empresas que se sumó, o el proyecto del LNG donde está Panamérica, bueno, YPF se sumó también. En este caso, en esta planta de tratamiento, o el proyecto de líquidos, de captación de líquidos, que de vuelta cuesta un montón, ahí no hay no hay un líder. Está TGS que está evaluando el proyecto, que es una empresa que controlada por el Grupo Pampa, está mismo YPF, está Plus Petrol analizando, las otras empresas también, pero todavía no hay un entramado que uno le vea, bueno, acá hay algo, hay un equipo, hay grupos, hay empresas. Tiene que ir en paralelo. Y es verdad que eso viene bastante atrás. Y te digo, hablando con un importantísimo directivo en Houston la semana pasada, lo que me decía es, digo, ¿qué probabilidad de ocurrencia tiene que van a invertir ese proyecto, esos $2.000 millones, 1.500? Me dice, mira, estamos en octubre, tenemos que tener los costos del proyecto, estamos viendo que hay un encarecimiento de la inversión en esos proyectos enorme, o sea, 20-30% más de lo que habían previsto. Pasa que el gas que viene en el crudo o los líquidos que vienen en el gas per se no es un negocio muy atractivo, pero son viabilizadores del otro negocio, que es la exportación de petróleo o la exportación. Pero ojo, el líquido a la región, ahí hay un negocio, porque toda la región es importadora. Sí, lo que pasa es que hay un tema que nosotros no hablamos, que es que el Vaca Muerta Sur son $2.900 millones de inversión, el equity, es decir, el aporte de plata que hacen las empresas socias puede estar en 1.000, pero hay que conseguir un financiamiento por $2.000 millones.
tenés la suerte de que eso es petróleo que se exporta, tenés off-taker, pero estos proyectos de infraestructura, digo, en conseguir financiamiento está frenado Profertil, Mega tampoco avanzó, los Se va a proyectos eólicos conseguir tampoco. financiación, pero las tasas siguen siendo las tasas No, y argentinas. cierran Ahora, con tasa del 5 o 6%, no con una tasa de 2 dígitos, digamos. Entonces, bueno, dejamos acá porque nos estamos reexcedidos. 2 semanas estamos de vuelta. Agradecerles a todos, como siempre. Bien. Y a los que están del otro lado, sigan las redes sociales, estamos en Spotify. Cuando van manejando, por ahí no tienen tiempo de ponerse en YouTube, escuchen este debate para mí aporta. Así que nada, hasta la semana que viene.